las bases norteamericanas en Latinoamérica son un hecho, países en los que están radicados. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo permiten de alguna manera a los otros países? ¿Quiénes obtienen beneficio de esto? Son algunas de las cuestiones que vamos a encarar con Thelma Luzani, periodista especializada en aspectos y en asuntos internacionales, que está en contacto con nosotros. Buenas noches, Thelma, ¿cómo le va? Thelma Luzani, buenas noches, ¿cómo está usted? Bien, por suerte. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahí la escucho perfectamente. Thelma, ¿cuántas bases norteamericanas hay en Latinoamérica? Bueno, mira, yo hice dos mapas, uno de América Central y otro de América del Sur, y en total contabilicé unas 72. Países en En los que hay... realidad, perdón, en realidad hay unas alrededor de 7 u 8 que son de la OTAN, Ajá. es decir, pero de todas maneras las incluí por dos razones, porque una de ellas es Malvinas, la que está en Malvinas, Sí. y la otra razón porque sabemos que el líder de la OTAN es Estados Unidos, es decir, que también tiene acceso Estados Unidos, si bien las bases no son estrictamente norteamericanas, ¿no? ¿Países todos? ¿Cómo? ¿Países todos? No, la mayoría están en islas. Ajá. Hay varias en islas, están, bueno, desparramados en todos los países. En América del Sur hay 25 nada más, Sí. y si vos mirás el mapa, vas a ver que en realidad están cercando Brasil, podríamos decir. Es decir, hay un arco que empieza en Surinam, sigue Guyana, Guyana Francesa, Colombia, Perú, después cerraría el Secollar con la base Estigarribia en Paraguay, ¿no? La gran mayoría está rodeando el Amazonas. Ahora, ¿por qué lo hacen y de alguna manera por qué los gobiernos lo permiten y qué beneficio obtienen estos gobiernos permitiendo estas bases norteamericanas en pleno Latinoamérica? Bueno, esa es una pregunta muy vasta, no sé si te la voy a poder resumir. ¿Por qué lo hacen? Bueno, es un proyecto geoestratégico. Sí. Es un proyecto geoestratégico que viene de lejos, viene incluso del siglo XIX. Hay un estratega norteamericano llamado Mahan, de apellido, revoluciona la estrategia que dominaba el fines del siglo XIX. En ese momento se pensaba que el país que ocupara más territorio era el que era capaz de ser una potencia. Una teoría geopolítica. Exacto. Esta nueva teoría geopolítica es que ve a Estados Unidos como una gran isla, donde no, porque está rodeada del Océano Pacífico y del Océano Atlántico, es difícil que vengan enemigos tanto de Asia como de Europa o África sin que Estados Unidos tenga posibilidad de defenderse, pero ve como un lugar de debilidad, de fragilidad, el sur. Es decir, de donde está el Mar Caribe. Y esto es lo que les hace recapacitar, y la idea de poner bases militares en esta zona que de alguna manera defiendan, tienen capacidad de defender cualquier ataque y a la vez expandir su poderío, ¿no? Entonces, en base a esa estrategia, ellos van desarrollando el tema de las bases militares. Ahora, ¿y por qué los países lo permiten o a cambio de qué lo permiten? No, en general no es a cambio de nada, en general es por presiones, por ejemplo, a veces hay muchos, tampoco se puede decir que hay un motivo, cada país tiene su historia, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, a veces vienen atados a las firmas de los TLC, del Tratado de Libre Comercio. Ajá. Por ejemplo, a veces, como fue el caso de la base de Manta en Ecuador, viene en el momento de una enorme crisis en el país estaba como más o menos como el 2001 nosotros, en una crisis brutal, en dolarización, etcétera. Entonces se aprovecha ese momento de debilidad para negociar un paquete económico de rescate y al mismo tiempo una base. Es decir, hay en el caso de Guantánamo, el caso de Guantánamo fue en la guerra contra España, cuando era colonia española. Ellos vencen a España y se asientan en Guantánamo, después firman un alquiler por 99 años y nunca más se pueden ir. Lo mismo pasó con Panamá, firmaron un acuerdo, pero en el caso de Panamá se fueron y ahora volvieron. Es decir,
muchas de las bases las consiguieron con guerras. Ahora, por ejemplo, ¿por qué Chile, teniendo una relación tan estrecha con Estados Unidos y teniendo beneficios que no tienen el resto de los países latinoamericanos, no tiene? Bueno, Chile tiene una pequeña, tiene una estructura en la base de Concón, una estructura norteamericana, en la base de Concón, que es cerca de Valparaíso, Sí. donde está, digamos, Estados Unidos puso una cantidad de millones de dólares para el entrenamiento de cascos azules y funciona, de hecho, como una especie de base militar. Ajá. Es decir, hay, pero de todas maneras lo que es interesante subrayar es que en América del Sur recién a partir de 1999 empieza el tema de el acercamiento, digamos, esta situación de militarización desembosada. Hasta, en realidad, los Estados Unidos, si no necesita hacerlo con toda la claridad, no lo hace. Si puede hacerlo de forma disimulada y encubierta, lo hace de forma disimulada y encubierta, ¿no? ¿En Colombia la excusa fue el narcotráfico? Sí, y reemplazar la base de Manta también, que Correa había mandado cerrar. Y por el otro lado, ¿qué pasa con la Argentina y la base de Paraguay? ¿Qué se hace vinculado desde Paraguay que puede interferir con lo nuestro? ¿Cómo? ¿Me podrías repetir la pregunta? Sí, ¿qué se hace desde Paraguay que puede interferir con la Argentina, no? Porque no habría que ser muy ingenuos de no pensar que desde allí nos espían, ¿no? Sí, no creo que sea contra Argentina en específico. Uh-huh. O sea, no, Estados Unidos no tiene proyectos específicos así, a la Argentina o a... El caso de, bueno, al Amazonas lo integran 8 países, no solamente Brasil. Son proyectos geoestratégicos más globales. Sí. El caso de Estigarribia, concretamente, sí puede ser... más que por la Argentina en específico, por esa región que se por el la acuífero. Frontera, está el acuífero Guaraní, está a muy pocos kilómetros del límite con Bolivia, muy cerca de Brasil, es decir, está en el corazón de América del Sur y de alguna manera tiene una proyección amplia que es interesante desde el punto de vista geoestratégico, ¿no? Uh-huh. ¿Todas las bases dependen de algún organismo en Estados Unidos? Bueno, sí, pero dependen del Pentágono, ¿no? Del Ministerio de Defensa. Uh-huh. Pero tienen, a su vez, viste que ellos tienen el mundo dividido en comandos. En el caso nuestro, dependen del Comando Sur. Uh-huh. ¿Y cuál diría usted que es la más importante en cantidad de recursos y en cantidad de personas que están apostadas en esas bases? Bueno, hay varias y depende del momento. Por ejemplo, cuando existía la Unión Soviética, las más importantes, o por lo menos una de las más importantes, estaban en Alemania, porque sin duda el frente, uno de los frentes que para Estados Unidos era muy importante. En Oriente Medio hay bases importantísimas, sobre todo a partir justamente del fin de la Guerra Fría, cuando Estados Unidos empieza a sembrar bases en zonas donde antes no podía porque eran dominio soviético, como Afganistán, los países centroasiáticos, mismo Irak. Ahí hay bases muy importantes. Y yo creo que una de las más importantes era la de Panamá, justamente por eso que comentaba antes, porque la proyección de poder de Estados Unidos para constituirse como gran potencia empieza en el Mar Caribe, ¿no? Empieza en Centroamérica. Allí tenían, bueno, bases de ensayos de armas químicas, tenían entrenamientos en zonas selváticas que después les servía para hacer guerras como la de Vietnam. De hecho, por ejemplo, cuando los soldados después estaban en guerra, por ejemplo en Corea, la guerra de Corea o la guerra de Vietnam, trasladaban los soldados a Panamá para descansar 3-4 semanas y después volvían al frente, es decir, con múltiples, bueno, aparte de, por supuesto, la Escuela de las Américas, ¿no? Que fue la escuela de entrenamiento de gran parte de la élite militar de América del Sur. Después muchos de ellos fueron gobernantes, dictadores. Es decir, son bases importantes en el sentido de que tienen múltiples funciones y que tienen un gran poderío y un gran presupuesto, por esa misma razón. Vieques ha sido abandonado por la Marina, ¿no? Los puertorriqueños lograron eso,
¿Pero siguen teniendo bases militares norteamericanas? Sí, sí, en Puerto Rico hay varias. La de Vieques es una lucha importantísima porque hay que decir que al lado de digamos que es cierto que Estados Unidos tiene importantes bases en el mundo, pero también la resistencia de las poblaciones a esas bases es fortísima. Por ejemplo, el caso de Panamá, hubo muchos levantamientos muy importantes con muchísimas muertes. De hecho, hay fechas históricas en el calendario de Panamá que son por revueltas populares contra las bases. El caso de Vieques es uno de los exitosos en el sentido de que tienen que finalmente cerrar esa base. Está la base de Okinawa en Japón, que los japoneses no quieren saber nada de tener esa base, pero bueno, todavía no les resulta posible llegar a una negociación o un acuerdo para que se vayan, por ejemplo. Además, con los problemas de salud que esto acarrea para las poblaciones vecinas, ¿no? Exactamente. No, claro, para las poblaciones del lugar, Sí. hay problemas de insalubres, digamos, el suelo queda envenenado por el uranio empobrecido, el agua, aparte de varios problemas con los marines o con los soldados que están en esas zonas. En general puede haber casos de violaciones a mujeres de la población, es decir, sí, hay muchos problemas. Aparte hay también problemas neurológicos, en algunos casos se detectaron por ensayos de armas químicas o armas nucleares. Sí, hay serios problemas ecológicos y de salud en el lugar donde hay bases. Telma, la última. ¿Por qué sigue existiendo Guantánamo cuando de pronto Obama había dicho que se radicaba a Guantánamo? Esa es una muy buena pregunta. Bueno, evidentemente acá yo te hago otra pregunta. Habría que ver cuánto poder tiene el presidente de los Estados Unidos, ¿no? ¿Es un destino mal calificado por un militar norteamericano ser destinado a alguna de estas bases o forma parte de una carrera? No, forma parte de la carrera absolutamente. No. ¿El libro se llama? Mi libro se llama Territorios Vigilados. ¿Cómo operan las bases norteamericanas en América del Sur? ¿Y usted se llama? Telma Luzani. Gracias, Telma, por pasar esta noche por Concepto y por Contrarreloj. Bueno, gracias. Que tenga una buena noche.